Eco 360. Continuamos nuestro recorrido en Eco 360. Recuerda escribirnos al @EcoTVPanamá utilizando el hashtag Eco360. El gobierno entrante tiene muchos retos en distintas áreas, retos importantes. Hoy queremos hablar de los retos en materia comercial. Sin embargo, cuando hablamos de materia comercial es tan general, y obviamente nos referimos a la cartera de comercio que arropa tantos temas, pero yo creo que no podemos hablar de temas comerciales sin hablar de temas como competitividad, sin hablar del agro, sin hablar de comercialización, de una serie de temáticas. Y en el bloque número 1, en el top 1, vamos a estar hablando de control de precios específicamente. Para hablar de esto hemos invitado a Gaspar García de Paredes, reconocido empresario en Panamá que ha ocupado posiciones de liderazgo en distintos gremios, entre muchas otras responsabilidades. Gracias por estar aquí. Gracias a ti, Ricardo, por la invitación. Un gusto. Si tuvieras que decirle al gobierno entrante una lista de prioridades o hacia dónde enfocar por lo menos las primeras acciones en tema comercial, en temas de competitividad, no sé por dónde quisieras arrancarlo, pero quisiera primero entrarle al tema desde un punto de vista general, porque los retos son múltiples, ¿no? Hablando de una óptica general y desde una perspectiva macro, diría yo que en las últimas décadas nuestro país ha hecho ingentes esfuerzos e inversiones para adecuar la infraestructura del país y algunas legislaciones muy puntuales que han servido ambos esfuerzos para atraer inversión extranjera que ha propiciado un envidiable crecimiento de nuestro Producto Interno Bruto. Pero ha sido un crecimiento sumamente apuntalado por actividades que involucran más inversión de capital que inversión de horas hombre. En consecuencia, la población no percibe que su realidad ha cambiado par y paso con la noticia de cuánto crece nuestro Producto Interno Bruto. Yo creo que estamos en mora en invertir ahora. No sé cuál de las dos figuras debió ser la primera o si se pudo haber hecho en paralelo, pero sin duda estamos hoy día atrasados en invertir, de hacer que los panameños podamos competir mejor, producir con mejores resultados y ser realmente lo que hablan de que somos un país global, pero somos un país global en ciertas cosas para las cuales hemos hecho condiciones muy particulares, ¿no? La banca y los servicios tienen ciertas legislaciones y ya tenemos muchos años en donde hemos mejorado nuestro plantel propio para gestionar esa. Lo mismo lo estamos haciendo con los puertos, últimamente se ha hecho con el turismo, pero la parte productiva del país, el sector primario o el agro, el sector secundario o el industrial, realmente no han tenido esa atención o no le hemos dedicado con el mismo interés y compromiso las políticas y el esfuerzo para... En campaña de oposición al gobierno saliente hablaban de abandono del agro. No sé si esa era una posición política. Mira, o usted considera que hay algo de realidad en esto. Hace unos años teníamos reuniones con algunos ministros del agro. Logramos reunir a un grupo de productores con varios ministros y les decíamos que ellos eran el otro club de los 2030. Y se reían, ¿cómo así que somos el otro club? Sí, porque ustedes han sido 30 ministros en 20 años o 20 ministros en 30 años. No recuerdo la figura en este momento, pero ese es el problema que tenemos. Normalmente un gobierno tiene varios ministros y es muy difícil para un tema que requiere continuidad, que requiere levantar con fundamentos y visión de largo plazo, con una política de Estado, con recursos, con una cantidad de cosas que no tenemos. Es muy difícil levantar el agro. Eso no va a pasar a menos que realmente exista un compromiso de nación y la voluntad política de hacer las inversiones en todo el andamiaje que se necesita. Lo primero que cualquiera te va a decir, en este país no hay una banca de fomento. Yo recuerdo la primera vez que nos hablaron aquí de la OMC y salía una persona que apreciamos los dos que, bueno, es que ustedes deberían dedicarse a sembrar mango, porque el mango en Nueva York se vende a $3 la unidad.
Y yo le decía a la gente, sí, perfecto, tú le dices hoy a alguien que está sembrando tomate o cebolla o maíz, que son cultivos que yo veo los frutos en 6 meses, que ahora yo tengo que convertirme a algo que va a tomar años en darme fruto, mientras tanto, ¿de qué vivo? ¿Cómo hago para invertir en el cambio de cultivo y que pueda amortizar esa inversión a largo plazo para que pueda ser un proyecto que cualquiera pueda acometer? Entonces, no se dan ese tipo de estructuras, no se dan ese tipo de políticas y obviamente seguimos haciendo lo mismo. Hoy vivimos de un agro muy cortoplacista, casi todos nuestros rubros son de 6 meses o de menos de un año. La mayoría de los financiamientos lo dan los proveedores de los insumos y lo dan contra cosecha. Hay muy poca inversión en que la gente pueda tecnificarse y conseguir. Claro, o sea, si tú quieres comprar un tractor, ¿cómo vas a financiar un tractor a 10 años? ¿A dónde consigues ese tipo de apoyo? ¿No? Y lo mismo el apoyo técnico. Si tú quieres que alguien te haga un análisis de tu parcela y te diga qué nutrientes hay que reponer y qué cosas hay que hacer para mejorar la productividad, es muy difícil el IDIAP con los recursos que tiene que pueda dar ese apoyo que el productor necesita. Y lo mismo en la capacitación. Nuestras escuelas nosotros deberíamos tener un capítulo del zamorano en Panamá, por poner lo mínimo. Ojalá tuviéramos uno del de Brasil, que es mucho más avanzado que el zamorano. Ojalá tuviéramos la capacidad de formar el plantel técnico que requiere el agro y de darle el andamiaje institucional que requiere para que el productor pueda salir adelante y el financiamiento para poder reconvertir verdaderamente a un sector pujante en la economía. Esto no solo obviamente tendría un efecto en la economía de ese sector, claro, sino que tendría un impacto, podría tener un impacto en precios de alimentos a nivel local si producimos de manera más eficiente, ¿no? Así es. O sea, digo, si tú analizas demográficamente el país, aproximadamente la mitad del país vive en las provincias. Todo lo que se da en las provincias depende del agro. Pregúntale al comerciante, al abogado, al dentista, al operador de transporte, a lo que tú quieras. Todo depende del agro. Si no hay agro, el pueblo ese se deprime. Entonces, eso impactaría en la mitad, en el bienestar de la mitad de la población, que también cuando lo analizas demográficamente es precisamente la mitad de la población que tiene menos ingresos. Sí, es donde está la mayor cantidad de pobreza también. Bueno, estamos conversando con Gaspar García de Paredes, primero sobre algunos retos, principalmente en temas de agro, y en el próximo bloque vamos a hablar de control de precios, porque todavía nos queda un tema en nuestro top 5. Control de precios, congelamiento de precios, la primera medida que anunció el gobierno que va a ejecutar cuando suba o tome posesión el 1 de julio. Ya volvemos. ECO 360.